¿Le gusta Soda Stereo? Sí, me gustaba Soda Stereo. Eran los momentos en que se iniciaba el rock en español de verdad. Habíamos tenido rock en español, pero siempre había sido un fenómeno en cierta medida marginal. Siempre se había favorecido más el rock en inglés, incluso en los países hispanoparlantes. Y cuando empezó a surgir un fuerte movimiento de rock en español en España y en Argentina, pues México surgió también, pero luego rápidamente fue cooptado por la organización, me acuerdo si eran las disqueras, con el rollo del rock en tu idioma, que salieron algunos grupos interesantes de allí, pero por otro lado lo pusieron una especie de media allí, de tipo Bonnie y los enemigos del silencio y los amantes de Lola, que no favorecía la experimentación, el desarrollo musical, las audacias musicales, porque todo era pues sencillito, comercialito y vámonos. Aunque había gente allí con muy buenas intenciones, no lo niego, y que hicieron muy buen rock, pero no fue todo el buen rock que se podía hacer. El buen rock siempre se estaba haciendo fuera de los circuitos comerciales, siempre lo he dicho, como el caso de Real de 14 en México. Pero entonces ese gran movimiento de rock en español llevó a que a mí me interesó muchísimo. Me interesara muchísimo. Yo por entonces vivía en la ciudad de Querétaro y se iba a abrir la radio de Querétaro. Yo ya había trabajado en radio en la Ciudad de México, y entonces pues le propuse a la estación de radio un programa de radio que se llamara Tiempo de Híbridos, en homenaje, por supuesto, a Rodrigo González. Esto fue en 1986-87, porque el rock en español finalmente es un híbrido, como toda la música, pero aprovechamos el viaje, y que presentara un LP, un álbum completo de música de rock en español los lunes y los miércoles, 2 LPs a la semana. Y el director de la radio me miró como si hubiera yo acabado de bajar de una nave extraterrestre, o si hubiera yo aparecido así en una nube de humo sulfuroso, y me dijo, pero va a haber suficientes discos. Le dije, oye, mira, tengo 50, yo creo que con 50 pues empezamos, tienes 25 semanas, es medio año, y en este medio año se van a acumular más discos. Entonces me dijo, oh, vale. No lo decía yo, tenía yo una locutora maravillosa, no recuerdo su nombre. Yo hacía los guiones, yo elegía y comentaba las canciones. Y pasamos por toda la música. Me tuve la suerte de presentar El hombre del traje gris de Joaquín Sabina. Tuve la suerte de presentar, no me acuerdo qué disco de Real de 14, el que trae, no Dorina y Abel, la otra. Bueno, no, da igual, mi memoria es la que es. Tuve la oportunidad de presentar el 63 de Fito Páez, del que hablaba la semana pasada, a los Enanitos Verdes, que eran unos pesados, insoportables, que no nos caían bien, que también estuvieron por Querétaro dando conciertos. Y cuando me fui, 1 año y medio después del Querétaro, me regresé a la Ciudad de México, les dejé 100 discos que había todavía que ver, porque había estallado el movimiento del rock en español de una manera extraordinaria, para gusto y júbilo mío, por supuesto. Y presenté un montón de discos en aquella época. Recuerdo pocos, porque además fue de esto, desde 87, 97, 2007, 2017 y 4 años más, son 44 años de esto, 34 años de esto. Pero bueno, el caso es que yo sí entré en el rock en español, pues, presenté el primer disco de Caifanes también en ese programa, en Tiempo de Híbridos. Por ahí Radio Querétaro debe tener las cintas, ojalá las digitalizara, porque finalmente no es porque sea un gran programa el mío, yo creo que lo era, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Sino porque es un testimonio del surgimiento de un rock en español más sólido del que había habido en el pasado.